Bien, muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan hoy. ¿Sí? En nombre de nuestra directora ejecutiva de Fundación CEPAS, Pamela Uriarte Lagos, y también nuestra coordinadora que nos acompaña del área de cultura, la señorita Andrea Torres Zapata, le damos la más cordial bienvenida a nuestro Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Nacional Pabellón 83. El tema de esta ocasión, archivos ENACAR, ruta de recuperación y conservación del Fondo Documental del Carbón. Nos acompañan en esta oportunidad, aquí a mi derecha, el arquitecto Hilda Basso Alto Mosquera, coordinadora regional del Plan LOTA del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bienvenida, Hilda. Eso. También el arquitecto Felipe Pérez, del Plan LOTA. Bienvenido, don Patricio. Nuestros panelistas acá, que nos acompañan, Sara Luna, Pablo Cid, Andrea Pozas, Alan Ceballos. Ellos son el equipo ejecutor del archivo ENACAR. Un aplauso. También reconocemos entre nosotros a la presidenta de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de LOTA, la señora Elizabeth Aguilera. Bienvenida. A la señorita Jennifer Fuentealba, presidenta de la Asociación de Patrimonio, Cultura y Turismo de LOTA. También nos acompaña Héctor Sobarzo de Necrópolis. Muy bienvenido. Con sus socios ahí. También algunos dirigentes que nos están acompañando, qué bueno que vinieron. También tenemos a dos artistas visuales, a don Jorge Torres, más conocido como Coque, don Rigoberto Acosta también. Bienvenido, don Rigoberto. Y bueno, y así, en fin, amigos y amigas, sean bienvenidos a este conversatorio tan esperado por la comunidad. Así que voy a dejar a la moderadora de este conversatorio, a Hilda, para que después dejaremos a Andrea Torres Zapata, nuestra coordinadora, al final, para que ella nos dé también unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Yélica. También agradecer a Fundación CEPAS y al Pabellón 83, que nos ha permitido tener este espacio de difusión y de conversación, ¿no es cierto?, para que se pueda conocer el proceso que se lleva, consultas, comentarios. Bueno, como dijo Yélica, soy Hilda Basso Alto, soy del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En este momento estoy como coordinadora regional del Plan LOTA hacia un sitio de patrimonio mundial. El Plan LOTA es un convenio de colaboración que reúne a 8 instituciones. Podríamos decir que reúne a Corfo, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Ilustre Municipalidad de Lota, al Gobierno Regional del Biobío, Subdere. También estamos nosotros, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero también estamos trabajando vinculantemente con las comunidades presentes en el territorio. Agradezco todo el trabajo a la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, a la asociación también, organización hermana, a Fundación CEPAS, bueno, Fundación Procultura, también a los dirigentes vecinales, a Necrópolis, a los guías turísticos también que han estado trabajando. Antes de que comencemos ya en la materia, quisiera contarles que esta iniciativa, que es la recuperación del Fondo Documental Archivo ENACAR, que en el 2020 fue se declaró monumento histórico, es parte de las iniciativas que se están haciendo bajo este gran marco que es el convenio de colaboración. Decir que este convenio de colaboración se suscribió el 2019, pero en realidad el trabajo aquí en LOTA empieza muchos años antes,
con todo el trabajo de los que hoy están aquí presentes. Yo creo que eso es importante decirlo. Si bien el convenio está impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no es la acción primera, sino que realmente es el compendio o es la sinergia de muchas acciones que se han venido gestando en este territorio, en la comuna de Lota, para proteger y visibilizar y asegurar la transmisión de este acervo cultural tan importante para nuestras nuevas generaciones. Y hay un convencimiento de lo que hoy se ha heredado bajo la industria del carbón. Es imprescindible que lo cuidemos, que lo protejamos, porque estamos seguros que el patrimonio nos puede llevar a hacer unas ciudades más sostenibles, generar desarrollo, un desarrollo económico, generar trabajo en nuestros territorios. Es la nueva riqueza que tenemos. Antes era el carbón, hoy es todo lo heredado del carbón, ¿no es cierto? Entonces esa es la riqueza que hay que cuidarla. Y si bien también hay muchas iniciativas que están al alero del convenio, una de ellas es la postulación a ser sitio de patrimonio mundial. No sé si ustedes saben, bueno, la mayoría sabe, creo yo, que en enero del 2021 entramos en la lista tentativa del Estado chileno. Entramos, digo yo, porque me siento parte de todo esto, de todo este proceso que se lleva, que se inscribe a la serie Conjunto Minero de Lota, que es el Parque Isidro Cauciño, Monumento Sector de Chambeque, Mina del Chiflón del Diablo y Central Hidroeléctrica Chivilingo. Se reconoce como el Conjunto Minero de Lota y eso entró a la lista tentativa del Estado chileno. Es decir, que como Estado se genera un compromiso, un entendimiento que aquí hay un patrimonio de valor excepcional que tiene que ser cuidado porque puede tener un valor mundial. Puede tener, digo yo, porque en unos años más tiene que entrar el expediente a UNESCO y finalmente aceptar o no esta postulación, que creemos que sí va a ser. Si es positivo, comienza un trabajo, no es el final. Si es positivo, empieza todo un proceso que ya con todo el camino que llevamos recorrido, creo que no va a ser tan terrible, ¿no es cierto? Vamos a aprender, vamos a llegar muy preparados a eso. Puede que no seamos sitio de patrimonio mundial, tampoco pasa nada, porque eso no quiere decir que no es importante lo que está, pero estamos convencidos que sí. Finalmente, yo quisiera presentarles aquí al equipo del Archivo ENACAR. Ellos también son parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, específicamente del Archivo Nacional de Chile. Los archivos es una iniciativa que tampoco nace porque se le ocurra al Estado o se nos ocurra a nosotros que es necesario cuidarlo. En realidad nace también de una necesidad y una problemática que nos vislumbra también los habitantes del territorio. La Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, también Fundación CEPAS, bueno, la asociación, todos los guías que estaban acá, cuando nos hemos reunido en las mesas técnicas, se conversó cuáles eran las primeras iniciativas o qué se consideraba que era lo más importante con lo que había que comenzar. Y dentro de ellas estaba Casa Jacarandá, que también quizá vamos a hacer un conversatorio sobre eso, y el otro tema que causaba mucha preocupación era los archivos de la Empresa Nacional del Carbón. A raíz de eso se comenzó todo un compromiso estatal que no solo intervienen aquí también en sus inicios Subdere, Corfo, que es propietario de los archivos, el Ministerio de las Culturas, también ha intervenido el municipio de Lota para generar recursos y todo lo que significa traer a los profesionales el recurso humano, pero también avanzar en los recursos materiales y todo, que si bien es un camino que sigue en proceso. Y agradecerles también a toda la comunidad que trabajó mucho por la declaratoria de los archivos.
el 2020 se trabajó porque fuera monumento histórico, también nacido de la mesa y se reunieron más de 100 cartas, ¿verdad? Y ahí tanto nacional e internacional. Entonces eso es muy importante para todo el trabajo. Y lo último es que si bien hoy vamos a conocer cómo está haciendo el trabajo de estabilización, de tratamiento, va a estar abierto a preguntas, tanto de lo que puedan decir como cualquier cosa que tengan del plan LOTA, cualquier consulta, decir que también hay un trabajo paralelo, que hay un compromiso del Estado que los archivos no salgan del territorio. Ese fue el primer compromiso también que se adquirió, por lo tanto ya estamos en condiciones de decir que ya hay un lugar para el futuro archivo NACAR, que es el Hotel Ángel de Peredo, que era eso se determinó, hoy se están haciendo las gestiones de traspaso y esperamos que en unos años, porque esto también tenemos que hacer un conversatorio de todo lo que significa el proceso de recuperación de inmuebles, porque no es rápido, pero esperamos que en unos años ya estemos inaugurando el futuro archivo NACAR, archivo con lo que significa consultas, salas para que vayan los colegios, y me imagino que los profesionales que están acá van a seguir trabajando en esa... instalándose ya definitivamente. Así que con eso quiero yo darle pase a Alan, a Sara y a Pablo y a Andrea para que nos puedan contar y podamos conocer cuál ha sido el trabajo que hoy se está haciendo tanto en la casa oficina como en el búnker. Muchas gracias. Gracias, Silda. Para nosotros, bueno, los cuatro, nosotros, es un agrado estar acá. De hace mucho teníamos la inquietud y la necesidad de hacer una bajada de información, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado realizando y, bueno, en este día se da esa ocasión. Nos dedicamos, la verdad, a hacer algo básico, pero no así menos extenso, porque la verdad queremos también hablar con detalle de lo que hemos estado realizando. Y como bien decía Hilda, es bueno que también estén ustedes acá para que se dé el espacio de preguntas, de dudas, de consultas. Tal vez dudas o consultas que salgan a partir de lo que nosotros expongamos, tal vez sería bueno que pueda ser al final. Pero si en el intertanto, mientras nosotros presentemos, surge algo que no sé, no se haya entendido, no se haya escuchado bien, igual queremos que se sientan con la libertad de interrumpirnos, de consultarnos. Y eso, como decía y reitero, para nosotros es un agrado el poder estar acá, así que vamos a dar paso ahora a la presentación. Vamos a ver igual si nos va a acompañar bien el puntero. Sí. Bueno, el proyecto en el cual se enmarca lo que hemos estado realizando lleva por título Primera fase de tratamiento archivístico del archivo de la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR. Esta presentación la dividimos en 5 temáticas. La primera habla acerca de los antecedentes del archivo de la Empresa Nacional del Carbón. Como segunda parte vamos a enfocarnos ya en el proyecto de rescate del archivo de la Empresa Nacional del Carbón. Como tercer punto, los procedimientos técnicos, que son las labores que hemos estado realizando en este tiempo. Cuarto punto, los avances que llevamos hasta el momento. Y como quinta parte y final, las consideraciones últimas finales que queremos también compartir con ustedes. Como antecedentes del archivo de la ENACAR, tenemos que es un tipo de archivo público de empresa cuyo productor es la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR, y la titularidad al día de hoy, su propiedad está en manos de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo,
Sin embargo, la institución a cargo de procedimientos técnicos, y por lo cual estamos también nosotros acá, es el Archivo Nacional, mediante el convenio, ¿verdad?, que Hilda mencionó también en un comienzo, suscrito en este caso concreto al menos entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y Corfo, para la conservación y preservación del fondo documental de la ex empresa nacional del carbón. Esta iniciativa se enmarca en el trabajo colaborativo desarrollado al alero del convenio de colaboración Plan Lota hacia un sitio de patrimonio mundial, iniciado el año 2019. Y la protección legal de este archivo, que también la adquirió, está suscrita en el decreto 33 del 3 de diciembre del 2021, donde pasa a ser monumento nacional en la categoría de monumento histórico. Ya. Ahora, sí. Como una línea de tiempo un poco para poder comprender cómo surge el archivo, todo esto tiene inicio, ¿verdad? Suena extraño decir esto, pero tiene inicio en el cierre de lo que fue la mina de Lota del año 97. A partir de ahí se da un proceso donde trabajadores, ¿verdad?, porque fue una iniciativa de trabajadores de la ENACAR, de comenzar a recopilar, ¿verdad?, toda la información y a centralizarla para constituir el archivo. Como hitos desde entonces está el cierre de la mina Trongol de Curanilahue, el cierre mina La Fortuna de Lebu ya el año 2008, ya el año 2013 la ENACAR se disuelve y se liquida para ya el año 2017 extinguirse, ¿verdad?, su personalidad jurídica y así hacer el cierre y la entrega de los establecimientos y pasando ahora a la titularidad de Corfo, como habíamos dicho anteriormente. De esta manera se centraliza y se instala la documentación dispersa de la empresa en 2 edificios. Ahí sí. Localizados, ¿verdad?, en Lota, instalaciones Corfo, que por una parte y donde se concentra la mayor cantidad del archivo está en el edificio Búnker, también llamado Polvorín, ubicado en el monumento histórico sector de Chambeque, bajo también decreto número 232 del año 2014. La función de este inmueble es exclusiva de custodia de archivos de su almacenamiento. Por otra parte está también la llamada Casa Oficina, ubicada en Carlos Cauciño número 226, y la función de este lugar es de atención de público y también almacenamiento de archivos, pero en una menor medida. Ahí sí. Y para que puedan un poco dimensionar el volumen de documentos que existe, al menos preliminar, porque también está basado en visitas que se realizaron desde parte del Archivo Nacional hace unos años atrás, no de parte nuestra, sino de otras personas que hicieron como un estudio de campo. Se calcula aproximadamente que la extensión del archivo va desde lo que es el Tiflón del Diablo hasta donde estamos actualmente nosotros ahora, Pabellón 83. Esa es más o menos la distancia. Así que con esta diapositiva voy a dar paso ahora a mi compañera Andrea Posas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí. Ahora sí, ya. Bueno, el proyecto de rescate del archivo de la Empresa Nacional del Carbón comienza, como bien dice Alan, sí, ahí. Bueno, con esta cronología, ya comenzando nosotros estando ya en juego en este tratamiento. En 2019 vienen dos funcionarios profesionales del Archivo Nacional, una archivera y una conservadora, a hacer visitas técnicas en ese año para levantar información, tanto para saber qué había en el archivo y en qué estado de conservación estaba. Ya en 2020 se empieza a crear la formulación de un trabajo de tratamiento archivístico con acciones de corto, mediano y largo plazo. 2021 ya comienza la primera fase, es cuando nosotros llegamos a Lota, pero primero en abril que comenzamos tuvimos la contingencia sanitaria, entonces nuestro primer acercamiento a Lota fue vía remota.
Y ya en mayo de ese año nosotros comenzamos a trabajar en terreno, aquí en Lota. 2021, como mencionado, tanto Hilda como Alan, estuvo la declaratoria de los documentos, y ya 2022, como mencionó Hilda, hay un inmueble definitivo que va a albergar este acervo documental, que es el Ángel de Peredo. Nuestro plan de trabajo estamos en la primera fase de este tratamiento archivístico. Empieza con el control físico, la conservación documental y la organización documental. ¿Qué queremos nosotros con este tratamiento? Saber con más exactitud qué hay en el archivo y realmente tener claro en qué estado de conservación se encuentra este acervo. El equipo de trabajo, como ya nos han presentado, estamos nosotros, que somos el equipo ejecutor, que realizamos las intervenciones técnicas, se conforma por un equipo archivística y conservadores. Archivística, los archiveros son Alan Ceballos, Pablo Cid, Sara Luna y Andrea Pozas, que les habla, somos las conservadoras. Aparte de nosotros de ser un equipo ejecutor que estamos acá en terreno, nosotros estamos también con un equipo supervisor que trabaja desde Santiago con nosotros, que son del Archivo Nacional. El equipo supervisor, por ejemplo, de archivística se conforma por 5 profesionales y el equipo de conservación se conforma por 2 profesionales. Nosotros constantemente tenemos reuniones semanales con ellos, tenemos que dar mensualmente avances de en qué procedimiento estamos y los avances técnicos que estamos obteniendo mensualmente. Han realizado ellos visitas técnicas acá a Lota y también hemos tenido capacitaciones con ellos para tener más conocimiento para poder trabajar estos tratamientos técnicos. Y ahora le voy a dar el paso a Pablo, que va a introducirlo en la archivística. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Quería volver a explicar un poco la metodología de trabajo que nosotros estamos realizando. Como bien decía mi compañera Andrea, hay 2 unidades a cargo en este momento, que es la unidad archivística y la unidad de conservación. Y para contextualizarlos también quisimos exponer un poco en qué consiste la archivística y también la conservación. Bueno, partir con esta pregunta, ¿qué es un archivo? Porque siempre, yo creo que todos tenemos familiarizado en realidad lo que es un archivo o tenemos el acercamiento a un documento. Pero para nosotros igual es necesario definirlo de una forma archivística, porque en realidad estamos hablando de un proyecto archivístico. Y bueno, partiendo algo tan básico y naturalizado que nosotros tenemos, que como sociedad, como personas, como familia, vamos generando una producción documental. E incluso desde que nacemos, por ejemplo, en el hospital se genera una ficha, al momento de la inscripción, un certificado de nacimiento, luego uno va al colegio, hay un certificado de notas y así sucesivamente. También el certificado, por ejemplo, también de la licenciatura. Pero también existen las instituciones que también generan esta producción documental. Por ejemplo, si uno va a FONASA a recibir a sacar un bono, a la COMPIN, por ejemplo, si uno necesita una licencia, todas estas instituciones también van generando una producción documental y todas las instituciones también de la administración pública. Cuando uno, por ejemplo, clásico, que va a hacer un trámite, ¿qué es lo que necesita? Un documento para poder generar una evidencia. Y asimismo, ya sea las personas, las familias, las instituciones, también existen las empresas que también a raíz de lo largo de sus funciones también van generando esta producción documental. Y todo este conjunto de documentos van generando un archivo. Y esto es la primera definición de archivo que podemos recibir al menos desde la archivística. Y bueno, como les comentaba, toda esta producción documental espontánea no solamente también están en los documentos escritos, sino que también tenemos distintos formatos, por ejemplo, fotografías,
soportes sonoros como los audiocassettes, documentos audiovisuales, y ahora también con la tecnología vamos teniendo una producción documental digital. Y toda esta producción documental espontánea que se va generando es un fondo documental, por eso le llamamos fondo documental en ACAR o archivo en ACAR, que son palabras equivalentes. Y ahora, por ejemplo, ¿todos los documentos van a ser de un archivo o un fondo documental? Y la respuesta es que no, porque cuando uno va generando documentos en su etapa activa, igual uno tiene que hacer una eliminación de documentos, porque no podemos decir que todos los documentos tienen un valor archivístico o que todos los documentos son patrimonio, porque si no haríamos un mal de Diógenes prácticamente de tantos documentos. Entonces, cuando los documentos tengan un valor para la sociedad y tengan un valor testimonial y deben ser y se constituyen como una fuente de información fiable, estamos hablando de un documento de archivo. Y de este principalmente tiene que tener 4 características, que debe ser auténtico, o sea, el documento debe tener una firma, debe tener un registro, un timbre en el que uno pueda identificar que este documento tenga autenticidad. Y eso mismo lo lleva a ser un documento confiable. También debe ser íntegro, o sea, que el documento no debe tener ningún tipo de rasgado, no debe tener ningún tipo de faltantes. Y lo más importante es la utilidad, porque al final el documento funciona como una evidencia. Por ejemplo, acá también es una infografía que se realizó para también el conocimiento de los archivos y para que la gente entienda también la importancia que tienen los archivos. Y acá hay algo que me gusta mucho porque, por ejemplo, da la explicación de qué son los archivos. Y los archivos son los documentos que nos sirven para ejercer nuestros derechos, hacer justicia y conocer nuestro pasado. Y es lo que le comentaba hace un rato. Por ejemplo, ejemplos de archivos son la ficha del consultorio, los certificados de notas del colegio, el registro de propiedad de tu casa. Y quise también presentar un pequeño escrito que se rescató del Consejo Internacional de los Archivos en Oslo el 17 de septiembre del 2010, en el que explica acá muy bien que los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Pero ahora, ya que tenemos una noción de lo que es un archivo como conjunto de documentos, como un fondo documental, ahora, ¿quién alberga estos archivos? Y es aquí donde sale la segunda definición que tiene la archivística, que es la institución como archivo. Y los archivos tienen la responsabilidad de custodiar decisiones, actuaciones y memorias. Los archivos conservan un patrimonio único y irreemplazable que se transmite de generación en generación. Y ahora, otra pregunta. ¿Quién realiza todas estas acciones? Porque también ya tenemos el conjunto de documentos, tenemos la institución como archivo, y ahora, ¿quiénes son las personas a cargo de esto? Y bueno, como ejemplo, también de archivo que tenemos como institución es el Archivo Nacional. Y quiero destacar también la misión, que es algo súper importante para nosotros mencionar. Destaqué en verde algunas palabras que quiero hacer como más hincapié, pero garantizar a las personas y a las comunidades el acceso a la información, que es algo súper importante. ¿Pero para qué? Para aportar a la construcción de un Estado democrático y al desarrollo cultural del país. Porque todos y todas tenemos el derecho a la información, eso nadie lo puede negar. Y además, como la misión del Archivo Nacional es implementar un sistema nacional de archivos para reunir, organizar, conservar, preservar, investigar, poner en valor y difundir dicha documentación. Y ahora, ¿quién realiza todas estas acciones? Y es ahí donde nace la archivística. Porque ¿qué hago yo con toda esta ruma de documentos? ¿Quién los ordena? ¿Quién los gestiona? ¿Quién los alberga? ¿Quién los pone a disposición? Y quiero responder estas 5 preguntas bases. ¿Qué es la archivística? Es la ciencia que estudia los archivos. ¿Y con qué objetivo? Para organizar, gestionar y conservar. ¿Y cuál es la utilidad que yo le voy a dar? Que lo principal, que funcionan como fuente de información y evidencia. ¿Y cuáles son las bases en las que se centra la archivística? Es el principio de procedencia y principio de orden original. Y acá me quiero detener un poco. ¿A qué se refiere con principio de procedencia? Es quién produjo la producción documental. Por ejemplo, nosotros llegamos al archivo de la ANACAR y nosotros tenemos que identificar que todos los documentos tengan relación o que fueran producidos por la ANACAR. No podemos mezclarlo con otra institución porque eso alteraría la carga cultural del archivo.
Y asimismo el orden original. Nosotros no podemos llegar y desordenar porque eso al final estaría atentando contra la misma carga y aparte generaría una disociación de la información. ¿Y quiénes son las personas que realizan este trabajo? Bueno, es un grupo interdisciplinario y es para eso que nosotros estamos llegando a trabajar acá, que es un grupo, en este caso, de conservación y de archivística, pero un archivo también lo conforman personal administrativo, personal técnico, auxiliares, etc. ¿Y para qué lo hacemos? Principalmente es para la comunidad, porque ese es el objetivo principal del trabajo que nosotros estamos realizando por la carga cultural que tiene el archivo de la ANACAR. Y para terminar este punto, quiero también rescatar este texto, que el libre acceso a los archivos enriquece nuestros conocimientos de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Y ahora voy a dejar a mi compañera Sara que les va a explicar en qué consiste la conservación. Gracias. Bueno, ahora, en relación a conservación, se explicará... Uy, pasó el tiro. Se explicará en términos como muy macro, muy generales, algunos conceptos para que ustedes también se familiaricen con la metodología de trabajo que el equipo de conservación tiene en esta primera fase del proyecto archivístico, de tratamiento archivístico. La preservación, como se ve acá, evalúa y analiza las posibilidades de que suceda algo que tendrá un impacto negativo en nuestro acervo. Al ser una etapa tan macro, es la que se enfoca en la gestión de riesgo, y la gestión de riesgo, para que se entienda, es como el prevencionista de riesgo en este caso. La conservación, un poco más abajo, es la que se traduce en los procedimientos más directos o indirectos en torno a un bien patrimonial, pero va más enfocada en la causa del deterioro. Y finalmente la restauración dice relación con aquellas intervenciones que son directas y para restituir y para recuperar las condiciones originales de un soporte. Ahora, para reducir estos tres conceptos, entonces la preservación es la que estudia las causas de un deterioro, la conservación es la que se enfoca en la causa en sí, y la restauración va más al deterioro, ya, a la recuperación. Esta etapa del proyecto se enfoca más que nada en estas dos primeras capas, que es la preservación y la conservación, con el fin de levantar todos los datos, los insumos, para poder realizar en la siguiente etapa la recuperación del archivo, es decir, la etapa de la restauración. En esta misma línea, y para comprender y gestionar los posibles impactos negativos al acervo, es que se comienza a estudiar el contexto del acervo, y por eso acá se puede ver esta dinámica, este circulito de gestión de riesgo. Entonces, arriba, entendiendo el contexto, podemos identificar los riesgos después de estar identificados se analizan, se evalúan, y posteriormente se realizan ciertas acciones para tratar estos riesgos, los cuales a su vez son monitoreados para ver si estas acciones resultan o no están resultando, y si hay que modificar ciertos procedimientos. En la identificación de las fuentes más comunes de deterioro podemos encontrar algunos como por ejemplo, y son más comunes, quizá ustedes ya lo conozcan. La humedad relativa, por ejemplo, la temperatura inadecuada, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, plagas, ahí se ve el ratoncito, pero puede ser distintas plagas, xilófagos, insectos varios, palomas, agua, fuego, vandalismo, entre otras, como muestra también de forma muy dinámica esta infografía. Una vez, cierto, que ya identificamos los riesgos, se realizan las etapas o los niveles de control que mencionaba anteriormente para mitigar estos riesgos. Se comienza primero evitando la causa del riesgo, bloqueando estos agentes de deterioro y detectando los efectos que estos agentes tienen en nuestro acervo. Más adelante nosotros explicaremos con más detalle los procedimientos de mitigación que nosotros hemos realizado y continuamos realizando, porque esto es un proyecto que está en desarrollo y que
pero nosotros principalmente ejecutamos las primeras 3 etapas de control, que es evitar, bloquear y detectar, para ya en la segunda fase poder responder y poder recuperar los daños y la pérdida de información. Ahora los voy a dejar con Pablo, quien comenzará con los procedimientos. Sí, bueno, ya habiendo contextualizado un poco en qué consiste la archivística y también el trabajo de conservación, vamos a pasar a los procedimientos técnicos ya que nosotros realizamos directamente en el archivo. En primer lugar, nosotros realizamos un control físico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos, dijimos, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Siempre directamente con las directrices también que nos iba entregando el Archivo Nacional. Y como mencionó mi compañero Alan, el archivo se encuentra dividido en 2 inmuebles, en Casa Oficina, en Carlos Cousiño 226 y en Monumento Histórico Búnker en el sector Chambeque. Y cuando nosotros realizamos este reconocimiento y planificación en terreno, primero nos centramos en la Casa Oficina, en el cual, siguiendo también una metodología archivística, hacemos un registro visual por todas las salas donde se encuentra la documentación perteneciente al archivo ENACAR. Y esto va desde el primer nivel al segundo nivel. Identificamos 13 espacios y además tenemos que hacer se hizo un levantamiento planimétrico básico para poder identificar también cuáles eran los sectores, pero al mismo tiempo tenemos que hacer esta identificación física donde se deja el número fuera de la sala. Al mismo tiempo hicimos exactamente lo mismo en el inmueble Búnker. Se sectorizó en 5 espacios, en el cual también le asignamos un color para también la identificación de nosotros mismos de dónde se encontraba esta documentación. Al mismo tiempo, en el control físico tenemos que hacer un levantamiento fotográfico de todos los espacios porque también necesitamos saber de cómo, evidenciar de cómo se encontraban la documentación y al mismo tiempo estos espacios. Y por ejemplo, acá hay un registro fotográfico de cómo se encuentran dispuestos y ordenados los distintos documentos que tiene Casa Oficina. Por ejemplo, no sé, en estas fotos se pueden ver los tomos, estas estanterías, por ejemplo, como comentó mi compañero Alan, los trabajadores hicieron toda esta recopilación desde el archivo, entonces estaban las estanterías, se encontraban al menos de esta manera. Y acá lo mismo, pero en el inmueble Búnker, sacar fotografías del estado y la disposición en que se encontraban estos documentos. Y luego, ya cuando uno tiene identificado todos estos espacios, de dónde se encuentra la documentación perteneciente al archivo de ENACAR, uno hace una contabilización. Y acá quiero dar una pequeña definición de un concepto archivístico que nosotros manejamos, que es unidad de instalación, que lo va a profundizar después mi compañero Alan, pero para que tengan una noción, es todo el contenedor de un documento. Por ejemplo, un archivador, un tomo, una caja, un anillado, etc. Y nosotros vamos siguiendo esta misma metodología archivística de izquierda a derecha, de orden correlativo por los espacios identificados donde se encontraba la documentación. Esto, al menos este registro, es de Casa Oficina. Y acá, por ejemplo, tenemos un registro de cómo íbamos realizando también la numeración provisoria en Búnker, donde les íbamos asignando, por ejemplo, un POSI del mismo color al sector. Por ejemplo, esto corresponde al sector 2, esto corresponde al sector 3 y al sector 5. Bueno, y paralelo a la contabilización, como mencionaba Pablo, la unidad de conservación comienza a levantar la información del contexto en el que se encuentran los inmuebles, siguiendo, como ya les dije, la metodología de gestión de riesgo. El levantamiento de información comienza, como se ve arriba, desde la región en donde se encuentra inserto el acervo, la ubicación, es decir, la localidad, en este caso Lota, el edificio, que en este caso son 2 inmuebles, que es Casa Oficina Búnker,
Los depósitos o los espacios de almacenamiento, que ya sabemos que en casa oficina tenemos 3 espacios, que en búnker tenemos 5 sectores, por ejemplo, y los espacios de almacenamiento que se refieren a la estantería, dónde se encuentra la documentación, qué tipo de estanterías son, materialidad, el estado en que se encuentran, si estas también a veces están en mesas, que también tuvimos algunos casos sí en casa oficina. Entonces todo eso se registra, se analiza para ya llegar finalmente al diagnóstico de los soportes, que es como la última capa. Como el acervo se divide en 2 inmuebles, ¿cierto? Se levanta la información de ambos. En casa oficina se detectan ciertos agentes de deterioro, como por ejemplo, al inicio se detecta un sistema eléctrico que no estaba regularizado, el cual se ha podido a la fecha normalizar ciertas zonas más críticas, lo que nos ha permitido también desarrollar procedimientos utilizando equipo. También estaban las filtraciones de aguas lluvias, que actualmente también se encuentran haciendo gestiones para hacer unas reparaciones en la canaleta, que eso también está pendiente. Otra gente también era que entraba luz muy directa de los ventanales. Casa oficina, que está acostado del teatro, tiene muchos ventanales, la luz es muy directa, entonces también se tuvo que hacer acciones de mitigación para bloquear, ¿cierto? Ya le mencionaba las etapas anteriores, que es evitar, bloquear, detectar, para bloquear la entrada de la luz, y eso se realizó mediante la instalación de la unidad en caja, que más adelante Andrea se los va a explicar. Y finalmente también tenemos en casa oficina una situación puntual, que es la infestación de palomas, que se evidenció al comienzo y que también se requirió realizar un procedimiento y un cierre y bloqueo del ingreso en el entretecho. Aún nos queda todo lo que es como la limpieza de todo este material, porque continúa ahí, se cerraron los accesos, pero está todo el material biológico de las heces de las palomas, pero también se están gestionando ciertas intervenciones en un corto o mediano plazo. En casa oficina, en búnker, en el otro extremo, debido a su contexto más natural, presenta también otro tipo de agente de deterioro, liderado en gran medida por los microclimas que presenta el interior del recinto, que es producto más que nada de su tipo de construcción, ¿cierto? Que es un polvorín. En búnker la ventilación es escasa o nula. Lo que han podido ir al búnker se han dado cuenta de esto, el cual incrementa también la proliferación de microorganismos, y es por eso también que nosotros estamos tan protegidos cuando trabajamos allá. Los altos niveles también de humedad y las fluctuaciones de temperatura, que a veces son muy altas, son muy bajas, crean también un ambiente que es propicio para la proliferación de los insectos y los arácnidos y plagas en general. También se detecta la presencia de roedores. Si en casa oficina tenemos palomas, en búnker tenemos ratones, lo cual se realizó un procedimiento también de derratización a comienzo de este año, pero también se encuentra en observación porque eso hay que mantenerlo siempre en monitoreo. Las filtraciones de agua también han sido un riesgo más frecuente en lo que va de este año, que el LOTA de este año fue muy lluvioso, y ya finalmente están los hechos también de vandalización, que son un riesgo, siendo el último evento que a nosotros nos tocó fue hace un par de meses atrás, cuando estábamos trabajando y que intentaron también ingresar al inmueble. Eso también es un factor de riesgo. Y debido a todas estas condiciones que ya mencioné, en especial en búnker, el análisis preliminar que nosotros como conservadoras podemos dar es que el inmueble no es un inmueble que cumpla con condiciones de higiene y de seguridad para que el equipo en terreno pueda trabajar jornada muy extensa. Por lo que desde ese momento es que se comienza a articular una modalidad de trabajo híbrida, la cual tiene como objetivo el reducir al máximo el tiempo que nosotros estemos dentro del inmueble, y teniendo como un centro de operaciones casa oficina, que es como el lugar más seguro. Esto no quiere decir que nosotros no trabajemos en búnker. Las rondas a búnker son periódicas, son semanales, se continúa realizando, estamos trabajando, pero con tiempos reducidos o con pausas o descanso intermediario si los procedimientos se extienden, por lo mismo, porque hay muchos microorganismos y nosotros también tenemos que tener ciertas pausas para respirar también, porque utilizamos mascarillas todo el rato dentro. Y ya para cerrar esta etapa de control físico, como verán, ya les mencioné que tenemos 2 inmuebles
con diferentes características, con diferentes condiciones, y esto se verá reflejado también en los síntomas que veremos cuando empecemos a diagnosticar la documentación o el acervo en sí, que Andrea también nos va a hablar de eso ahora. Ya, como Sara ya los contextualizó, tenemos estos dos inmuebles que las condiciones son varias, son muy diferentes uno del otro, y esto interviene en la documentación, en nuestro acervo documental. Ya, aquí en esta fotografía se puede ver a Sara. Estamos haciendo un diagnóstico de un tomo de gran tamaño, pero ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué hacemos nosotras en el diagnóstico? El diagnóstico es la identificación visual y la evaluación de los porcentajes de deterioro que puede tener un soporte de información, ya sea un tomo, un archivador o legajos, lo que tenemos como en el acervo. Estos deterioros, este porcentaje se registra en una planilla Excel, y de ahí al final, cuando nosotros ya hayamos terminado de diagnosticar todo el acervo documental, vamos a tener que analizar los datos y así poder esclarecer qué estado de conservación tiene realmente este acervo. Pero con estos deterioros nosotros necesitamos también saber qué tan comprometido está la información, tanto los soportes como la información que tienen estos soportes. Algunos de los deterioros que nosotros identificamos está el biodeterioro, que puede ser hongos, pueden ser plagas que estén activas en los documentos, puede ser, sí, propiamente tal eso, hongos, plagas. Deterioros en borde, la documentación está en tal estado de fragilidad que los bordes también están deteriorados por la manipulación que tuvo antes y después estando en búnker, los rasgados, faltante y el desvanecimiento de tinta. Para nosotros es primordial tener también este antecedente, porque como ya lo ha dicho Pablo, lo importante de un archivo es la información que alberga este archivo. Si se pierde, si hay pérdida de tinta, no tenemos archivo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros saber en qué estado de conservación está. Bueno, aquí tenemos algunos deterioros identificados. Primordialmente, esto es búnker. Casa oficina, como es un lugar mucho más estable en las condiciones climáticas que tiene por estar en un lugar más urbano, a diferencia de búnker, que se encuentra en un lugar, como ustedes bien conocen, Chambé, que es un lugar más de vegetación, el microclima que hay en búnker genera todo esto deterioro. Por ejemplo, en como Sara les explicó, hay plagas. Una de nuestras plagas son los insectos xilófagos, que son insectos que se alimentan de celulosa. El papel es creado por celulosa. Y este insecto se va comiendo y va generando estas galerías. ¿Qué genera estas galerías? Pérdida de información. Acá tenemos una caja, perdió totalmente su soporte, producto de las filtraciones de agua. ¿Qué generó esto? Que vaya carcomiendo el cartón y traspasando a los soportes de información que alberga ahí adentro esta caja. En esta otra fotografía vemos una imagen de una fotografía probablemente tal, pero abajo, por ejemplo, vemos un faltante de esta fotografía, que es la otra versión, pero es la versión de perfil de la persona. Y acá, esta es otra fotografía con un deterioro ya producido por un hongo, que se va comiendo la imagen. En la siguiente fotografía vemos también, esto ya es como producido hongo y humedad. Lo mismo que acá en esta ficha clínica, estas manchas negras son producto de la humedad y también va perdiendo la información. Y acá, por ejemplo, podemos ver estos puntos blancos, es un hongo activo, que está también muy activo en los soportes de información. Y, por ejemplo, acá en esta última fotografía podemos ver
Otra plaga que, como explicó Sara, son los roedores, que los roedores se comen la documentación y esto genera que también tengamos pérdida de documentación. En los procedimientos de conservación, nosotros, como explicó Sara, tenemos que detectar, analizar datos. Cuando nos encontramos con esta plaga de xilófagos en búnker, tuvimos que hacer una búsqueda activa del insecto. Hacer tomas fotográficas con microscopio. Nos conseguimos un laboratorio con el SAC para identificar qué tipo de insecto era. Porque hay muchos tipos de xilófagos. Las termitas son uno de esos. Pero este es otro tipo de xilófago que le gusta mucho la humedad y le gusta el hongo. Búnker le favorece completamente porque es un lugar húmedo y tiene hongo. ¿Y qué hicimos nosotros? Con Sara, al tener ya identificado el insecto, tuvimos que hacer un plan de cómo vamos a mitigar este insecto. Como bien también Sara explicó, búnker tiene muy poca ventilación. Una fumigación es inviable en ese lugar. Uno por la nula ventilación y lo otro porque no sabemos qué reacción pueden tener los químicos en los soportes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pruebas con un químico más doméstico y nos favoreció, tuvo buena acogida con los soportes y en este caso aquí se ve a Sara aplicando el insecticida doméstico, pero no es directamente a los soportes, sino que a las estanterías de madera, porque ahí está más localizado, colonizado los insectos. Es importante que esto lo hacemos periódicamente en realidad, tratamos de hacerlo porque ya, como Sara comentó, hay un microclima en búnker. Entonces, en búnker actualmente es donde está más activo en el sector 5, donde tenemos esta plaga. Y abajo se ven en dos contextos, aquí estamos en casa oficina haciendo limpieza de soportes y aquí estamos en búnker haciendo también una limpieza del hongo que mostré anteriormente, que está muy activo, ese hongo blanco, en búnker con aspiradora. De estos son unos tomos de muy gran formato. Y acá en nuestros procedimientos técnicos, como bien dijo Sara y mostró Pablo en sus fotografías anteriores, la documentación estaba toda dispersa, estaba en estanterías, pero sin un contenedor que los contuviera. ¿Y qué se realizó? Se hicieron las limpiezas y se instalaron en cajas para tener esta contención. Acá, por ejemplo, en búnker, antes de instalar en caja, estas fichas clínicas estaban muy húmedas. Entonces, si nosotros instalábamos estas unidades en las cajas, se iban a humedecer más y no iban a se iba a proliferar un hongo e iba a haber otro tipo de deterioro. Entonces, tuvimos que hacer un procedimiento de secado de los soportes. Después de ya tener estabilizada esta información, todos estos soportes se pudo instalar recién en una caja. Acá abajo, este es uno de planos de muy gran formatos muy grandes. Muchos de los rollos, muchos de los planos que hay en búnker son rollos de planos. Hay unos que están en planeras, pero también tenemos que están sueltos. Y estos planos no tenían un embalaje que fuera adecuado para la conservación de estos soportes. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la limpieza con aspiradora y después se hizo la instalación con un embalaje adecuado y se instalaron en los lugares que corresponden. Y ahora le voy a dar pase a Sara para que termine esta parte de la presentación. Bueno, como bien mencionábamos anteriormente, esta es una primera etapa donde nosotros tenemos como fin estudiar, evaluar y analizar el estado de conservación del acervo, estabilizando y mitigando en lo posible los deterioros. Una vez que nosotros finalicemos el diagnóstico, que hasta el momento continúa, está en desarrollo, se analizarán todos estos datos y se entregarán todos los insumos necesarios
para hacer la planificación de las siguientes etapas de recuperación de aquellos soportes con pérdida de información, como mencionaba Andrea, donde se encuentran algunos ya con la información muy deteriorada. Ahora voy a dar el pase a Alan también para que pase a la etapa de organización documental. Como bien decía Sara, la etapa de organización documental vamos a comenzar entregando una definición de algo que mencionó Pablo en un principio. Él contaba, por ejemplo, que una de las primeras actividades que nosotros llegamos a realizar después del reconocimiento de espacios, ¿verdad?, y la enumeración de cada uno de los espacios dentro de ambos inmuebles, fue la numeración provisoria. La numeración provisoria es contabilizar cada una de las unidades de instalación. Ese fue el concepto que para nosotros también fue nuevo a la hora de poder catalogar, ¿verdad?, cada uno de los documentos, y ahí nos dimos cuenta justamente que documento y unidad de instalación no son sinónimos. Unidades de instalación, por ejemplo, creo que pasé una, no sé si se puede ver, ahí sí, esa. Las unidades de instalación las podemos identificar, como bien decía Pablo, porque ellas contienen la documentación dentro. No son el documento en sí mismo, sino que son las que contienen la documentación dentro. Por ejemplo, estaba señalándome yo mismo sin apuntar con esto. Ahí sí. Por ejemplo, en esta parte tenemos una estantería del búnker y en esta otra parte tenemos un estante de casa-oficina. Aquí, por ejemplo, podemos observar archivadores. Tenemos acá un plano que extendido se puede ver como de esta dimensión, como también lo mostraban las chicas antes. Están también los legajos, que de por sí, cuando uno lo mira, dice, son las rumas de papeles o son las rumas de documentos que no tienen mucho orden. Esos se les denomina legajos. Están también las cajas. Acá en esta otra parte, como les decía, en casa oficina, están también legajos, cajas, archivadores, están también los tomos y aparecen también los cardex. Sí, también hay cardex de esta dimensión, muy pequeños. Y están también las planeras, que mencionaba Andrea anteriormente, que los planos de por sí se encuentran en esta disposición como rollos, que al extenderse se ven así, y también están en las planeras que de por sí tienen un tamaño más estándar. Pero también nos hemos encontrado que los planos, por ejemplo, tienen dimensiones que van, por ejemplo, como los papeles que se ven ahí, como los afiches que están ahí, y también como lo podemos observar en esta imagen donde los planos miden metros. Había coloreado en color verde lo que son los legajos y las cajas, puesto que los legajos y las cajas dan lugar a que en este desorden que nosotros encontramos acá, muchas veces hay otro tipo de unidades dentro. Por ejemplo, dentro de cajas o dentro de legajos nos encontramos comúnmente con carpetas, pero también nos podemos encontrar con sobres, y dentro de los sobres también hay documentación. Encontramos también anillados de diversos tipos, encontramos también tomos y también soportes digitales como audios, videos, CDs, fotografías, microfichas, entre otros. Y estas unidades, por así decirlo, que se encuentran dentro de otras, nosotros las denominamos subunidades de instalación. Entonces, las que nosotros contabilizamos son las cajas y los legajos, y estas son las subunidades, las que se encuentran dentro de por sí de estas dos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros realizamos con las unidades de instalación? ¿A qué responde un poco el proceso de organización documental? Para eso voy a leer esta definición que entrega de hecho el mismo Archivo Nacional mediante uno de sus antiguos directores, que dice que la organización documental consta de un procedimiento intelectual y físico consistente en analizar, identificar y disponer los documentos teniendo como eje central el principio de procedencia, que bien lo explicaba Pablo, ¿verdad?, y las actividades de clasificación y ordenación. Dice en primer lugar que es un procedimiento intelectual y físico. De hecho, nosotros trabajamos directamente con los documentos y también hacemos un registro de información en un programa computacional, es decir, una planilla de tipo Excel. Tanto la unidad de archivística como la de conservación trabajan en este tipo de planillas, pero son distintas para cada procedimiento.
Sin embargo, la principal labor y meta en este proyecto y en la organización documental es el inventario de las unidades de instalación. ¿Cómo se realiza el inventario de las unidades de instalación? Lo primero que nosotros debemos identificar es el tipo documental. El tipo documental responde justamente a el principio de procedencia que bien mencionaba Pablo, es decir, cómo la ENACAR, mientras funcionaba, ordenaba la documentación, cómo la disponía, cómo la estructuraba. Entonces nosotros tenemos que llegar a descubrir eso, entender un poco también cómo funcionaba un archivo de empresa, o cómo funcionaba una empresa con sus funciones, ¿verdad?, para poder descubrir o definir cuál es el tipo documental. Esto es lo primero que nosotros debemos entender a la hora de revisar una unidad de instalación. ¿A qué responde el tipo documental? Luego, saber a qué unidades administrativas de la ENACAR estas respondían. A veces aparecen físicamente en la unidad, a veces no aparecen y tenemos que buscar, por así decirlo, otro método para poder descubrir a qué unidad pertenecía. Por ejemplo, acá tomamos el caso del ejemplo de los expedientes laborales, que luego también vamos a definir un poco más qué es lo que son. Pertenecían a la unidad administrativa de relaciones industriales de la ENACAR y también al Departamento de Personal y Bienestar. Nosotros hemos encontrado expedientes laborales que van desde el año 1910 al año 2016. Lo cual igual es importante, puesto que de hecho la declaratoria de protección y de hecho el archivo, o sea, este proyecto también se inicia pensando que la documentación iba desde 1924 al año 2014 o 15, 16. Pero hemos encontrado ya unidades que van desde el año 1910 hasta inclusive 2018, 2019, 2020. Y también hay otras identificaciones que nosotros realizamos a la hora de realizar el inventario. Por ejemplo, tradición documental, si la unidad es original o es copia, si tiene una numeración o un título original. En el caso de los expedientes, por ejemplo, tenemos que contabilizar las carpetas, tenemos que saber la escala en el caso que corresponda, por ejemplo, los planos. Y tenemos que también asignar algunas notas, por ejemplo, saber a qué establecimiento pertenecía, porque bien sabemos que el archivo, si bien está depositado en Lota, pero también contiene documentación de Coronel, de Curanilahue, de Leu, ¿verdad? Entonces, toda la cuenca del Carbón. Y, por ejemplo, saber también o asignar en notas qué documento incluye. Y esta justamente es la ficha de inventario de planos, como ejemplo. Hablaba entonces de los expedientes laborales y quisimos también mostrar esto porque sabemos que este tipo de unidad es una de las más valoradas en la comunidad para los trabajadores y para todas las personas, ¿verdad?, que viven en Lota o que han tenido, ¿verdad?, un acercamiento con todo lo que fue el legado de la minería del carbón. Las expedientes laborales son las más conocidas o más popularmente llamadas fichas de trabajadores, que contienen de por sí este tipo de documento, que es la llamada ficha, también se le llama el récord de servicio o el prontuario, que son a este lado, ¿verdad?, es la ficha de un trabajador y esta es la ficha de una trabajadora, porque sí, mujeres también había y están reconocidas en los documentos. Sin embargo, los expedientes laborales, ¿y por qué el nombre? No solamente tenían las fichas de trabajadores. Si nosotros hubiéramos encontrado solamente las fichas, de hecho también encontramos solamente fichas, se les llamaba fichas de trabajadores o récord de servicio. Pero los expedientes también contienen otro tipo de documentos. Por ejemplo, documentos de identificación personal. Acá podemos encontrar, de hecho, un niño con su carnet, ¿verdad?, o su ficha pequeña de identificación de la ENACAR, y acá otro tipo de identificación que de hecho era de la policía de Coronel. ¿Qué más encontramos dentro de un expediente laboral? Encontramos documentos contractuales, ¿verdad?, un contrato de trabajo, un certificado de término de contrato. Encontramos también otros documentos empresariales, por ejemplo, un informe de accidentes, encontramos los certificados de retiro y también se podrían encontrar otros documentos extraempresariales, es decir, que no respondían concretamente a la ENACAR, pero que también se encuentran dentro de estos expedientes. Por ejemplo, un certificado anual de estudios, un recorte de prensa,
y también certificados médicos. Ahora bien, estos expedientes laborales los encontramos nosotros dispuestos dentro de las cajas de por sí, con carpetas, y los encontramos también dispuestos sin carpetas. Con carpetas es más fácil poder lograr la identificación a hacerlo sin carpetas, porque ahí está más disperso y no conocemos, por ejemplo, la cantidad exacta de expedientes que se encuentran cuando la caja se encuentra de esta manera. Al día de hoy, o en realidad a noviembre del 2022, el tipo documental principal que hemos encontrado en el archivo ENACAR son los expedientes laborales. Pablo delante mencionaba que en casa de oficina hay 2.147 unidades de instalación identificadas, mientras que en búnker son más de 3.000. Y expedientes laborales sin terminar todavía el trabajo de inventario, ¿verdad? A noviembre de 2022 llevamos 922. Es decir, a lo que actualmente registra Búnker en números, los expedientes laborales concentran alrededor de un 20% de todo el archivo. Pudimos también sacar un estimado de que hay de estos 922 expedientes, hay 591 con carpetas, es decir, carpetas que pudimos contabilizar, son alrededor de 27.130, pero también pudimos hacer un estimado de los expedientes que se encuentran sin carpetas, que son alrededor de 16.550. Esto nos da un total aproximado de expedientes al día de hoy de 43.680, pero está en proceso, así que van a haber más. En cuanto a tipos documentales, ¿verdad? Expedientes laborales es uno de ellos. En cuanto a tipos documentales, hemos encontrado más de 120 tipos documentales con mayor tendencia a la función administrativa o de personal y contable de la empresa. Entonces, acá voy a mencionar solamente algunos ejemplos de tipos documentales que hemos encontrado. En cuanto a función administrativa personal, hay, además de los expedientes laborales, certificados de retiro, contratos colectivos, documentos de prevención de riesgos, estatutos, expedientes médicos, expedientes judiciales, memorias y balances generales, nóminas de trabajadores. En función contable y comercial, hemos encontrado antecedentes tributarios, cotizaciones previsionales, estados financieros, expedientes de solicitud de explotación minera, comprobantes de egreso, factura, boleta, guía de despacho, libros de compra y ventas, planillas de liquidaciones de sueldo. En la función técnica hemos encontrado antecedentes de proyecto técnico, cartografías, manuales y una serie de planos. Estos son solamente algunos, de hecho, los que han tenido mayor recurrencia. Planos de arquitectura, de instalación, planos estructurales, industriales y topográficos. Y también la función directiva, que en menor medida se concentra en actas, decretos, informes de directorio, y títulos de acciones. Ahora doy el pase para que continúen. Sí, bueno, ya con la presentación. Para ir cerrando ya. Bueno, el desarrollo del proyecto ha sido un proceso muy dinámico, donde también han surgido imprevistos y desafíos que han requerido ciertas reprogramaciones en terreno para cumplir también con los objetivos del proyecto. Empezamos, como nosotros bien mencionamos, en 2021, en plena contingencia sanitaria todavía, por lo tanto se nos hizo muy difícil también que nos adquirieran los EPP necesarios para trabajar, algún equipo, algún insumo, así que también eso fue uno de los principales imprevistos. También se realizó una normalización eléctrica en Búnker, que nos permitió también a nosotros poder trabajar con mayor seguridad también, porque necesitamos aspiradoras, por ejemplo, para trabajar, y haciendo esta normalización eléctrica se pudo. Está el tema también que ya me mencioné hartas veces, pero a nosotros ha sido todo un tema, el tema de los ratones. También se han hecho procesos de derratización y esto continúa en monitoreo, y está también el tema de seguridad, que es un tema todavía que está en la mesa todavía del proyecto. Otro tema también, el tema imprevisto, es las lluvias en invierno. Búnker está en un terreno con mucho barro, así que cuando, por ejemplo, llovía mucho, don Cristian acá abajo, que se ve que él es quien nos ayuda, pero siempre en movernos, a veces no podía pasar porque el terreno no se lo permitía, ahí incluso no se ve muy bien, pero hay un árbol que está tapando el camino y él está intentando cortarlo para que nosotros podamos llegar a Búnker. Don Cristian siempre apañando. Y acá también se pueden ver registros, por ejemplo, de lo que ha sido el tema de filtración de agua en Búnker.
que esto nosotros hemos tenido aquí como equipo, entre los 4 también armar como toda una dinámica de trabajo para que esto tampoco no impida el desarrollo o el cumplimiento de nuestro objetivo y de nuestras metas también como proyecto. Entonces, esto es como en términos generales, muy generales, el tema de los imprevistos. En relación a ya los avances del proyecto. Sí, bueno, pasando a los avances, quisimos también hacerlo de una forma más gráfica, de mostrar una fotografía de un antes y un después. Por ejemplo, acá en Casa Oficina vemos la foto de la izquierda de cómo nosotros encontramos la documentación y luego, como explicaban también las chicas, de esta protección de trasladar la documentación a las cajas como método de conservación. Se puede ver a la derecha de cómo ya han ido progresando el trabajo. Asimismo, pasa lo mismo, por ejemplo, también en este espacio en el que se pueden ver también mucho más ordenada visualmente, con la identificación también del tipo de unidad de instalación, el número provisorio y también los distintos procedimientos que se van realizando. Acá hay una foto también del búnker que, bueno, como les mencionaba, también se pueden ver que está ya todo en caja, se pueden ver la diversidad de colores también en las distintas cajas, que son los procedimientos que se van realizando. La foto a la derecha es el sector 2, de cómo ya se va encontrando. Y por último tenemos el sector 3 y el sector 4, y actualmente estamos en el sector 5 y estamos muy contentos también de estar a prontas de finalizar también esta etapa de inventario y diagnóstico. Hasta el momento llevamos un 80% de avance. Y para finalizar, queremos comentar las consideraciones finales que las va a decir mi compañero Al. Sí, más que nada, o más que todo, dar a entender que como equipo somos conscientes del valor que tiene este archivo, que se constituye de hecho en un patrimonio documental en riesgo. Estaba en riesgo antes que nosotros llegásemos, sigue en riesgo mientras realizamos, ¿verdad?, los procedimientos, y hasta que no se logre estabilizar y hasta que no se logre, ¿verdad?, realizar todos los procedimientos venideros, seguirá siendo un patrimonio en riesgo, y es necesario que esto, ¿verdad?, sea bien sabido por todas y todos, que si no se le aplica, ¿verdad?, como bien dice acá, un tratamiento técnico integral, los documentos se perderán. Hay documentos, de hecho, que ya se han perdido, y con ellos desaparecerá una fuente importante de conocimiento de la historia regional. Sabemos que cuando se habla de historia regional no es solamente que esté supeditada, ¿verdad?, a este lugar, sabemos que es un patrimonio de toda la nación y más allá, por eso se está postulando como un sitio de patrimonio mundial, pero es bueno hablar desde la historia regional porque ustedes son los protagonistas, porque desde acá nace y desde acá se difunde, se promueve, de los territorios, de las personas, de la identidad y la memoria. Y que en cuanto a la memoria es un rescate tanto para la memoria del presente como también para la memoria del futuro de nuevas generaciones. Así que con esto hemos dado por finalizada nuestra presentación. Agradecemos que nos hayan escuchado. Quedaremos atentos ahora a sus dudas, comentarios, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo por la presentación. Me imagino que hay dudas o comentarios. Dejamos abierta la palabra y Felipe anda con el micrófono para que pueda comenzar la ronda de preguntas. Primero que nada, quiero felicitar a los chiquillos. Ha sido un arduo trabajo. Que hay mucha historia, mucha documentación de nuestras familias, de nuestros padres que trabajaron ahí. La verdad es que me emociona verlo porque tuve la fortuna de visitar el búnker y me da gusto que esté como más ordenado, que se note que están ustedes, porque si yo decía, si está igual, ¿cuál es la gracia? Así que reiterarles nuestras felicitaciones y además quiero consultarles qué ha sido, yo creo que ustedes han visto algunos archivos y cuál ha sido como que
Puede ser el más jocoso, el más interesante. ¿Cuál es el archivo que más le ha llamado la atención? Puede ser a cada uno o a uno que hable, estaríamos bien. Y cuál, así como otro archivo que así como que ay, este tiene que resguardarse sí o sí, que ni una polilla, ni una poliga, ni un, ¿cómo dijo? De los villarracos, eso que de la celulosa. Los xilófagos. Ni una rata de 4 patas, se anden comiendo nuestras cosas, malditas ratas. Eso, entonces, ¿cuál ha sido lo más jocoso, lo más interesante y lo que sí o sí tenemos que preservar contra viento y marea? Y, insisto, le reitero las felicitaciones, así que, bien chiquillos, estamos caminando hacia el sitio Patrimonio Mundial. Muchas gracias, señorita Jennifer, por su acotación. ¿Sí? Me alegro mucho todo lo que se está haciendo. Mi padre trabajó en el ANACAR, entró a trabajar en el año 52 y falleció en el año 74 en un accidente laboral, así que hay una gran historia. Yo también tengo historia, porque mi padre falleció, se me dio trabajo a mí. Yo trabajé 15 años en la central telefónica, que CTC nos daba la llamada en esos tiempos, y también tengo ahí mi historia, y esto me emociona. Y tengo mi ficha en memoria, nunca me he olvidado mi ficha, que fue la 63148. Eso quisiera decirle, gracias, porque de verdad que este es un trabajo hermoso, arduo, sucio, como dicen ustedes, pero rico, como para lo que tenemos historia. Gracias. Sí, muchas gracias. Es emocionante escuchar también este tipo de comentarios. Creo que de esta manera también nosotros dimensionamos el trabajo que estamos realizando, lo que hay detrás de todo aquello. De hecho, bueno, acabo de anotar el número de ficha que mencionó, porque lo conversábamos también en esta preparación que estábamos teniendo de la presentación, que lamentablemente no toda la documentación que la ENACAR generó en su momento se pudo rescatar. O sea, cuando nosotros llegamos acá y nos hemos ido enterando también en el tiempo la manera en la cual se fue recopilando la documentación y se fue albergando en estos inmuebles, que no fue de manera muy ordenada. O sea, hubo mucha documentación que en el proceso se perdió, hay mucha documentación que en el proceso se quemó. Pero esperamos, de verdad esperamos que cuando lleguemos al proceso de ya poder identificar y poder ya introducirnos de lleno en la documentación, cosa que no hemos podido del todo realizar ahora, podamos encontrar, ¿verdad?, las fichas, los documentos de cada una de las personas que al día de hoy continúan vivas con sus voces, ¿verdad?, hablando de lo que fue toda esta historia del carbón en la cuenca en su cuenca. Con respecto a lo que mencionaba la señorita Jennifer, agradecidos de lo que nos mencionó, de sus felicitaciones, y en respuesta a lo que mencionaba, no sé si algo muy jocoso, la verdad es que, bueno, hay noticias, hay recortes de prensa dentro de los expedientes laborales en los que a veces uno se detiene, cosas por las que se detenía a la gente, cosas por las que a veces la empresa expulsaba a la gente. Claro, son motivos no de risa espontánea, ¿verdad? Pero a veces nos sacan ahí alguna risa mientras realizamos el trabajo. Recuerdo mucho que nos hacía ruido cada vez que nosotros leíamos, mientras trabajábamos los expedientes, que a mucha gente la despedían por fallera. Despedido por fallero. Entonces nos preguntábamos nosotros, o sea, a qué respondía y claro, consultando con don Cristian y también nosotros leyendo algunas cosas más a fondo, extralaboralmente, claro, nos dábamos cuenta y nos enteramos que la gente que cometía errores se le expulsaba por falleros o por reiterar ciertas fallas. Pero también descubrimos que muchas veces por motivos políticos también a la gente se le expulsaba por fallero, que en realidad era una excusa
usada más que nada por, no sé, directivos de la empresa para, digamos, terminar el contrato de una persona. Son cosas a las que todavía no podemos llegar de lleno, o sea, investigar tanto el contenido de lo que hay allí o indagar más allá la historia porque no nos compete de acuerdo al trabajo que estamos realizando, pero son cositas que hemos podido ir descubriendo. Especialmente, y lo mencionábamos también antes, poner en valor también la historia de la mujer minera es muy importante porque uno llega acá y muchas veces se habla de la mujer, ¿verdad?, que cose el pan o la lavandera, pero también había mujer en la mina. Por mucho que se hable, ¿verdad?, dentro del mito y la leyenda de el rechazo de la mujer dentro de la mina, había también funciones que ellas desarrollaban en ella y fuera de ella. Así que esto es una historia por descubrir, como les digo. A nosotros muchas veces igual nos comen las manos por poder saber más, pero estamos en un proceso inicial y como bien mencionábamos cada uno, cada una, estamos realizando esto para poder poner en acceso el archivo un día y que podamos cada uno de nosotros y de nosotras estar a disposición de ese tipo de historias. Porque yo soy nieta, bisnieta, hija, esposa y hermana de mineros. Cuando ustedes hablan de la mujer, en realidad hay muchas historias del tema de la mujer. Cuando habló de las falleros me acordé que cuando los hombres no iban a trabajar por cura esa era la verdad, porque lo digo porque yo lo viví. Entonces, ¿qué es lo que hacían los maridos? Llegaban a la casa rogándole a la mujer y después de haber el día antes curado sacarlo de la mugre, rogándole que fueran a hablar con la visitadora en ese tiempo, hoy día asistente social, y la mujer iba con sus hijos llorando y clamando que no despidieran a sus maridos porque en realidad iban a quedar sin pega, sus hijos sin comer, lo iban a echar de la casa. O sea, es toda una historia detrás de estos archivos. O sea, la importancia que tienen para nosotros es fundamental. Me da mucha pena, de verdad, lo siento. Bueno, yo también quiero felicitar el trabajo que está haciendo, porque es un trabajo de joyeros, destacar eso de la vida de nuestras personas que a mí realmente emociona. Y decirle de que no olvidemos de que antes de la CAR la empresa tenía otro nombre. Era la empresa industrial Carolina Industrial de Oro. Así que yo creo que eso es importante que se ponga dentro del proyecto, que la empresa original era ese su nombre. Pero maravilloso lo que hace Chiquillo, fuera de que sea su trabajo, encuentro algo importantísimo para nuestros antepasados y contar que hay organizaciones que se pueden sacar. Quisiera decir algo, gracias por las palabras, solo algo técnico. Se está transmitiendo y es necesario que hablen por micrófono, porque si no, no lo van a escuchar los que están acompañándonos en la transmisión, solo por eso. Así que, pregunta con micrófono. Hola, buenas a todos. Quiero felicitarlos por esto que nos reconstruye como comuna. Me trae a la memoria tantas cosas. Mi abuelo fue minero, mi papá, mis tíos. Y lo que decía la señora Susan, trae recuerdos bastante a la memoria, sobre todo el tema de la mujer que se vio en huelgas involucrada, en muchas ollas comunes. Bueno, les comento que la ENACAR, acá se formaron sindicatos, fue todo es complejo esto, en realidad. Y en muchas partes de la historia está involucrada la mujer. Yo recuerdo haber acompañado a mi mamá en muchas manifestaciones, ollas comunes, y también en alguna oportunidad ir a hablar con la jefatura para que a mi papá le den el día cuenta feriado, como así se le llamaba, ¿ya? Porque mi papá igual fallaba por un tema de... Los mineros tenían un gran problema, y la comuna completa, muchas bodegas,
mucha bohemia. Así estaba conformada nuestra comuna. Y la idiosincrasia era así, ¿ya? Y lo vivimos. Y por eso que me enorgullece ver todo esto, ver reconstruyéndose mi historia, la historia de nuestra comuna y de nuestro país. ¿Ya? Gracias. No sé si hay alguna otra consulta o comentario, quizás de alguna otra cosa, no solo de los archivos, ¿no? Yo quiero agradecer nuevamente a Fundación CEPAS y al Pabellón 83 por habernos facilitado este espacio, también por permitirnos que se difunda también a través de su transmisión. Agradecer al equipo en terreno, porque todas las iniciativas que hoy se están haciendo no son fáciles, si bien hay un patrimonio en riesgo, lo delota el patrimonio no está íntegro. Entonces tenemos que avanzar en esa materia, no solo los archivos, sino también, por ejemplo, Cabria, Chivilingo también. Hay una línea estratégica del convenio de colaboración que se llama exclusivamente recuperación del patrimonio en riesgo. Y esta es una de las iniciativas, si bien lleva poquito, lleva 2021, nomás empezamos ya a trabajar en los archivos, pero esto está recién comenzando. Es un trabajo que esperamos que se torne permanente y continuo, ya teniendo los archivos ya con compromiso de que se abra el archivo en ACAR con toda lo que significa abrir un archivo. Hoy no lo han preguntado, pero tengo que decirlo, hoy los archivos no están abiertos a consulta al público, porque ustedes se han dado cuenta que está en la primera parte de estabilización y se está en proceso de reconocimiento, como dijo el equipo, diagnóstico. Entonces, si se deja entrar ahora, no se puede avanzar en el trabajo. Entonces, se está haciendo un protocolo que prontamente va a estar firmado, un protocolo entre Corfo y el Archivo Nacional, que son las partes para todo lo que significa cómo seguir este corto tiempo. Esperamos que sea un corto tiempo que no esté en consulta, porque la idea de todos los organismos y del Archivo Nacional es que estos documentos estén abiertos al público. Esa es la idea. Hoy no, por esto, pero sí determinadas cosas sí se han hecho muy, muy puntuales, si ustedes lo ven en algún momento, muy, muy puntuales. Así que solo como coordinadora les pediría tiempo, paciencia, que luego se está haciendo todo esto para que estén en condiciones de abrirlo al público. Sé que hay muchos estudiantes que quieren entrar, me llegan muchas peticiones de investigadores, de familias que quieren entrar. Entonces, la idea es que avancemos rápido para que podamos ya, si bien no esperar a que esté en el Ángel de Pereo, ojalá que luego se pueda abrir, o en Casa Oficina, en el futuro cercano, un mecanismo para poder hacer una consulta o tener un mayor acceso a esos documentos, pero hoy no está. Eso quisiera agregar. Y también, como ustedes lo estimen conveniente, ahí la Jennifer o Susan, con la que tenemos, o el Pabellón 83, o los guías también, si en algún momento también quisieran consultar sobre las otras iniciativas, en qué va Cabria, Casa Jacarandá, o Chivilingo, como lo estamos haciendo, también podemos hacer un espacio con las instituciones para que conozcan en qué están las otras iniciativas, y no solo iniciativas de patrimonio tangible, sino que también hay iniciativas de patrimonio inmaterial que estamos trabajando también con la mesa, con la asociación, con miembros de la comunidad civil y academia y la universidad. Entonces también es importante abrir esto para que este es un proceso bien transparente, bien participativo, que tiene como fin que esperemos que en unos años estemos disfrutando del patrimonio de este acervo cultural de buena manera, ¿no es cierto? Eso. Muchas gracias por todo.
Bueno, y a nombre de Fundación CEPAS, de todo el equipo del área de cultura de CEPAS, de nuestra directora ejecutiva, Pamela Uriarte, agradecemos este espacio de conversación, Hilda, a todo el equipo también. Muchísimas gracias por toda la nobleza que han tenido en hoy día estar aquí, contarnos en qué va todo este proceso, todo este trabajo totalmente riguroso, lento, pero que sabemos que es por un bien común, porque mañana vamos a lograr tener un acceso mucho más liberado y un nuevo encuentro con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestra familia. Ha sido una tarde muy emocionante, muy sensible, una jornada, una conversación que nos ha parado los pelos. Tan solo ver una fotografía, ver un documento, ver el estado de esto, podemos darnos cuenta que ahí está nuestra historia, aparte de nuestra historia, todos los habitantes, yo creo, de la zona del carbón, tenemos algún vínculo con la minería, algún abuelo, tío, sobrino, alguien que trabajó, o una mujer, como hoy día también pudimos ver en la evidencia que los chicos nos mostraron. Por tanto, es muy gratificante conocer un poquito más, acercarnos un poquito más a nuestras raíces. Así que agradecer al equipo, están haciendo un trabajo precioso, enorme, muy valorable para todos nosotros los habitantes de la zona del carbón, y no hablo solamente de Lota, sino que de Coronel, de Curanilahue y todos los archivos que tienen dentro de estos espacios, y creo que el trabajo que están haciendo para resguardar, para restaurar o conservar y preservar ha sido muy, muy bueno. Tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes, junto con nuestra directora ejecutiva, también estuvimos con hartas iniciativas, fue un momento muy bonito, y también conversamos del proceso, y ahí estamos creando nuevas iniciativas. Reafirmar nuestro compromiso como Fundación CEPAS de seguir apoyando las actividades del Plan Lota, tanto en esto, facilitar nuestros espacios, facilitar el diálogo, convocar a la comunidad. Nosotros seguimos con la iniciativa o con la propuesta que en nuestra primera reunión te planteamos, y la vamos a mantener en el tiempo y trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias, y quiero hacer un pequeño presente a cada uno, junto con Hilda también, de un Me lo contaron mis viejos. Aquí también hay historia de la comunidad de Lota, aquí hay relatos, vivencias, cuentos de la gente de la zona del carbón a través de este concurso literario que estamos generando anualmente, y así se llama, Me lo contaron mis viejos, porque es nuestra historia. Así que les pido que nos pongamos adelante y le hacemos entrega de esto también para que lo disfruten en sus casitas o en sus tiempos. Gracias. Juan, si me ayudas.